Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar explicando por qué es muy importante considerar el oro como primera alternativa a analizar fuera de lo que es el ecosistema cripto, ¿no? Pero uno de los valores más determinantes y que en este caso nos va a poder adelantar hacia dónde va a ir el precio de Bitcoin principalmente, luego Ethereum y luego otras alternativas de altcoins. Felicitar a los que entraron en la operación que mandamos en el grupo de Telegram de señales para Ethereum. Bueno, la entrada estaba en la zona de los $3.700 aproximadamente. La toma de beneficios parcial en la zona de los $4.020 ya se concretó, así que bueno, felicitaciones a los que están en el grupo, es gratuito, lo tienen ahí abajo por si quieren entrar. El día de hoy en realidad vamos a hablar principalmente del oro, pero antes de ir al oro y explicarles por qué es tan importante el oro, me gustaría mostrarles un poco lo que estuvo pasando en el gráfico de Bitcoin últimamente y hacer una breve reflexión, ¿no? Todo lo que veníamos viendo de una secuencia de máximos y mínimos ascendentes en la zona de entre los $115.000 a $125.000, empezamos a ver la primera debilidad en el precio que nos llevó a marcar esta secuencia de mínimos descendentes. Bien, fíjense que los valores a destacar tanto por la parte alta, zona de los $124.000, bien, y por la parte baja como soporte podemos destacar estos valores, la zona de los $105.000 aproximadamente, aunque tenemos una secuencia de mínimos ascendentes que se vio en esta zona, pero que al seguir, digamos, teniendo intencionalidad alcista luego de lo que fue esta quita de liquidez que experimentamos la semana pasada, bien, podemos ver una fuerte recuperación por Bitcoin e intención de compra por la parte baja. Lo destacable lo vamos a ver una vez que veamos el gráfico del oro. Veíamos una subida importantísima. Si nos vamos a un time frame semanal, vamos a poder apreciar mejor la importancia de esta subida. Fíjense que no veíamos subidas tan importantes desde hace muchísimos años, con cierto nivel de perpendicularidad, ¿no? Si se quiere. Fíjense que en el año 2009 tuvimos una suba bastante importante, ¿no? Que representó un 178%, bien, pero que si nosotros tomamos la subida que estuvo experimentando el oro en los últimos 3 años, digamos, no tiene ninguna comparación en términos porcentuales, es igual, pero en términos nominales es importantísimo. Vimos que el oro venía con una secuencia de casi 8 semanas consecutivas en beneficios. Se generó una euforia total, ¿no? En todo el mundo seguía la intención de comprar oro, y en los distintos puntos que ahora vamos a ver en el time frame diario como posibles puntos, ¿no? Donde el oro debería frenarse, no lo hacía. Como puntos importantes a considerar donde el oro podría frenarse, en primer lugar teníamos la zona de los $3.950, no lo hizo. Fíjense que rompe, confirma y continúa. En la zona de los $4.125 tampoco se detiene y sigue con bastante intencionalidad, pero fíjense que ya en la zona de los $4.380 aproximadamente ya hubieron 3 semanas de negociación y finalmente la semana de hoy rompe con bastante intencionalidad esta tendencia alcista muy fuerte, con una vela que es la vela más bajista en los últimos 20 años para el oro, marcando casi un 6% de retroceso. El oro está totalmente sobrevendido. Había muchísimas posiciones en largo que se tenían que empezar a cortar y a liquidar por una cuestión de que el activo de por sí ya estaba totalmente sobrevendido y estaba dando beneficios irracionales, ¿no es cierto? En el oro era tan fácil como poner una orden en largo y ganar dinero. Bueno, y eso claramente en algún momento se tiene que terminar. Parecería ser que se está terminando, ¿no? Fíjense que estaríamos cerrando la jornada de hoy en 2 horas y media por debajo de la zona de los $4.120. Estaremos hablando de un retroceso importantísimo, ¿no? En una escala de Fibonacci del 0.50 al 0.34. Bien, destacando este retroceso el día de hoy, porque Bitcoin había comenzado la jornada, ¿sí? Del día de hoy en cierto punto bajista. Ahora vamos a bajar de time frame, ¿no es cierto? Pero el día de hoy estuvimos negociando los $107.000, ¿no es cierto? Y rápidamente, cuando el oro comienza este retroceso, volvimos a tener cierta intencionalidad alcista. Ahora vamos a hablar de valores específicos, porque una vez que el oro deje de subir y se empiece a ir dinero del oro como tal, ese dinero va a ir virando hacia las criptomonedas, principalmente a Bitcoin, y luego veremos qué sucede con Ethereum y otras altcoins, ¿no es cierto?
Lo mismo sucede con el S&P 500, ¿bien? Tuvimos un retroceso muy importante el día de la gran liquidación de Bitcoin. Fíjense lo que fue esta vela diaria, ¿no? Bastante importante, ¿bien? Casi un 4%. Ahora estamos teniendo, luego de este retroceso, una lateralización por esta parte, que es un proceso, digamos, totalmente normal, y ahora volvemos a ver cierta intencionalidad al alza, ¿bien? Todavía sin superar lo que fueron los máximos del 9 de octubre, ¿sí? El retroceso del oro afecta de manera positiva a Bitcoin, también afecta de manera positiva al S&P 500. Recuerden que todo lo que significa un conflicto bélico, desde luego internacional, es malo para los activos de renta variable por una cuestión de incertidumbre. Se dice en muchos aspectos de la vida, pero mucho más en el aspecto de los mercados de renta variable, que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. La incertidumbre es lo que más desestabiliza los mercados. Y se está rumoreando cada vez más, ¿no?, la posibilidad de un encuentro en los Estados Unidos de Putin y Trump, ¿no? A posterior a eso de Zelensky y Trump. También se está rumoreando digamos, la intención de Donald Trump de juntarse con el presidente de China. Todo eso son digamos, situaciones que afectan de manera positiva al desarrollo del precio, así que bueno, es también digamos, una situación a tener en cuenta cuando hablamos de la intencionalidad de Bitcoin. Pero bueno, quería traer esta nota. La propuesta, según informaciones relevadas por Bloomberg, rechaza la demanda de Vladimir Putin a ceder territorio a cambio de paz. En su lugar, plantea el retorno de niños deportados e intercambio de prisioneros, garantía de seguridad para Ucrania, vía rápida de sus ingresos, etc. De nuevo, todo esto, ¿qué significa? Digamos, en una muy breve síntesis: negociación. La negociación, el diálogo, hace que las probabilidades de una continuación del conflicto violento se reduzcan, ¿bien? Fíjense lo que dice acá: las sanciones a Rusia se levantarían gradualmente y sus 300.000 millones de dólares en reservas congeladas solo se devolverían a Moscú si contribuye a la reconstrucción de Ucrania. ¿Se entiende? De nuevo, tratados de paz, hablando de los activos que están congelados en el exterior de rusos. Entiendo que de rusos particulares, no lo sé a detalle, pero entiendo que sí. Un consejo de paz presidido por Trump supervisaría la implementación del plan. ¿Ok? De nuevo, lo mismo que sucedió con Israel y con Hamas y con toda esta situación en Palestina, un consejo de paz. Trump, Estados Unidos involucrándose para generar una paz generalizada en el mundo, donde se desarrollan cada vez más conflictos bélicos, y esto perjudica totalmente a los mercados de renta variable. Yo cada vez le doy más importancia al análisis fundamental, al análisis de datos, ¿no? A entender cómo es que se mueven los grandes jugadores, y ese análisis fundamental es el que nos va a ayudar a poder determinar qué puede suceder con el precio. De todos modos, el análisis chartista, el análisis del gráfico, también es importante, porque estos patrones, ¿no?, nos pueden llegar a dar una idea de cuáles son principalmente los valores más importantes a destacar por el precio de Bitcoin. El día de hoy, ¿qué es lo que yo creo que es importante recuperar y la zona que le está costando negociar a Bitcoin? Bueno, la zona de los $114.000. Esta barrera de acá, ¿bien? Esta barrera de acá, que es la parte media de este digamos, gráfico, nos va a poder llevar a pensar en dos escenarios posibles. El escenario número 1, el alcista, en el hipotético caso de que Bitcoin recupere la zona de los $114.000. Bien, ¿a dónde podemos ir a parar? Bueno, a la parte alta del rango. La parte alta del rango está aproximadamente entre los $120.000 a los $125.000. Por el momento tiene una intención de rechazo, ¿no?, a negociar estos valores. También tenemos la media móvil exponencial de 200 periodos que está jodiendo, ¿no?, haciendo una presión negativa por la parte alta. Fíjense que en el primer contacto con la zona de los 114 tuvimos un rechazo importante. Un rechazo importante que en realidad no es tan importante, porque no significó ni el 30% del recorrido alcista de esta vela, que se vio definitivamente potenciado por el retroceso del oro, ¿ok? Tranquilamente podríamos seguir consolidando este retroceso y negociar un poco más por esta zona hasta que finalmente podamos, ¿no?, continuar con la parte alta. Yo creo que vamos a tener una semana alcista. Creo que esta semana recién comienza, es martes, y que vamos a empezar a negociar por encima de los $114.000. ¿Hasta llegar a dónde? Bueno, en un principio hasta los 120.000 y después veremos qué sucede. Pero mi escenario, yo creo, ¿sí?, que esto es mucho más probable que continuar para abajo. Yo, si tuviera que elegir, voy por este escenario, ¿bien?
Recuerden que si se me ocurre algún tipo de operación, a mí o a los chicos del equipo la vamos a estar compartiendo por el grupo de operaciones gratuitas, ¿bien? Y recuerden también que van a poder estar operando con un 20% de descuento en el mejor exchange del mercado, que es Bitget, seguro, ¿no? Y bueno, ahí tienen el link para depositar su dinero y tener un 20% de descuento en comisiones de por vida. Ethereum, acá está la posición que abrimos el otro día en el grupo, que ya quedó grabada en el grupo, así que la tienen ahí. De nuevo, un poco de lo mismo, ¿no? Consolidando por esta zona. Por el momento no hay mucho más que esto. Vamos a ver si podemos recuperar la zona de los $4.000 para empezar a negociar un poco más alto y venir a la parte de acá arriba. Todavía no lo está haciendo y se ve un poquito con poca intencionalidad, por lo menos para la jornada de hoy, que quedan pocas horas. Así que veremos el día de mañana qué pasa o cuando abra la sesión en Asia, cómo se comporta el precio. Sí, pero yo creo que va a seguir un poco a Bitcoin y va a depender todavía del retroceso del oro, ¿sí? El oro puede caer un poco más. ¿Hasta dónde puede caer el oro? Fíjense que tuvimos una estructura de doble intención, o sea, doble techo, ¿no? Negando la ruptura por la parte alta. Ya esto nos demostraba cierta debilidad, pero finalmente la pérdida de la media móvil de 50 periodos ya, digamos, confirma un poco la intencionalidad bajista del precio del oro. ¿Hasta dónde puede seguir bajando? Bueno, fíjense que ahora mismo está negociando la zona de los $4.120, que es una zona verdaderamente importante. Bien, acá donde vamos a caer si seguimos cayendo, y en una primera instancia la zona de los $4.000 o 3.950. Bien, fíjense que se aproxima la media móvil exponencial de 200 periodos. A ver, está lejísimos de la media móvil exponencial de 200 periodos, o sea que, digamos, inclusive llegando a esta zona todavía no pierde la tendencia alcista. Yo creo que tiene que bajar, yo creo que esto ya es mucho, ¿no? Y que viene rompiendo estos retrocesos, digamos, relativamente poco significantes, ¿no? Ya esto rompe un poquito con la estructura que venía teniendo de no romper la media móvil exponencial de 50. Va a venir a negociar la de 200 y bueno, veremos qué pasa, ¿no? A lo mejor baja y se queda consolidando por esta zona. En esta consolidación es cuando las criptomonedas tienen que empezar a subir.